para realizar reformateos de la imagen con óptima calidad. El incremento de reconstrucción se ajusta para obtener cortes con aproximadamente el 50% de superposición. Etapas en adquisición de la imagen. Todos los datos registrados por los detectores se transforman a formato digital a través del sistema de adquisición de datos DAS. El DAS realiza el preproceso de estos datos, corrigiendo los errores producidos por las características físicas inherentes a los elementos de cada equipo, como son el haz de rayos X y la organización y localización de los detectores o las distancias de separación entre ellos. Los datos se almacenan en la unidad central de procesamiento CPU. Todos los miles de bits de los datos adquiridos se denominan raw data, o también datos en bruto, datos de captura, datos sin formato o datos crudos. La reconstrucción de la imagen la realiza automáticamente los procesadores de la CPU durante la lectura de los datos basándose en los algoritmos de transformación de la imagen. El tiempo de reconstrucción de la imagen es el tiempo que transcurre desde la adquisición hasta la representación de la imagen en la pantalla, y es uno de los parámetros determinantes en la calidad de un equipo ETC. Los raw data se almacenan en la memoria del ordenador y se pueden utilizar posteriormente para generar nuevas imágenes sin tener que someter a un mismo paciente a una nueva dosis de radiación, ya que tienen la información de todas las medidas adquiridas por los detectores. La realización de estas imágenes posteriori se denomina reconstrucción retrospectiva o reformateo de imágenes. Reconstrucción de la imagen digital, algoritmos. Un algoritmo es el conjunto ordenado de operaciones que permite hallar la resolución a un problema. Son la base de la mayoría de los programas informáticos y en la imagen radiológica están concebidos como funciones que transforman los datos de un problema entrada en los datos de una solución salida, representada como secuencias de bits. Los algoritmos resuelven las múltiples ecuaciones matemáticas necesarias para convertir la información recibida en los detectores en información adecuada para la visualización de imágenes. Los principios matemáticos involucrados en la reconstrucción de la imagen de TC a partir de las proyecciones adquiridas son muy complejos. Algoritmos de interpolación. Cuando el factor pitch es superior a 1, la espiral de adquisición se estira, o sea, se alarga, creando junto a ella otra espiral de datos no leídos, se solapa. Para poder reconstruir las imágenes se utilizan los algoritmos de interpolación. Son los procesos matemáticos que permiten obtener una imagen de una sección del cuerpo a partir de una serie de datos que no han sido adquiridos en el mismo plano en el que se encuentra la imagen. Representa gráficamente el proceso de la interpolación. Esta posibilita las reconstrucciones transaxiales a partir del corte oblicuo en cualquier posición del eje Z, estimando el valor de atenuación de un punto conocido como Q, comprendido entre dos puntos conocidos N y N, en la misma posición angular del eje Z. El resultado de la interpolación es una imagen axial igual a la obtenida de forma secuencial. Inicialmente la interpolación se realizaba cada giro de 360 grados interpolando los datos tomados desde el mismo punto del giro anterior. En la actualidad se toman los datos interpolados cada 180 grados, ya que la información reunida en los primeros 180 grados de una rotación de 360 grados es prácticamente la misma que la obtenida en los segundos 180 grados. La interpolación cada 180 grados permite mejorar la resolución en el eje Z, a la vez que posibilita mejores reformateos posteriores en los planos coronal y sagital. Los algoritmos de extrapolación se realizan cuando se requiere estimar un punto fuera del rango de valores conocidos. Algoritmo de retroproyección filtrada. El problema en la reconstrucción de la imagen consiste en asignar el valor de la atenuación adecuado para cada voxel a partir de múltiples proyecciones realizadas sobre el objeto que se refleja
que refleja ese voxel. Los métodos de reconstrucción de la imagen basados en algoritmos matemáticos pueden clasificarse como métodos algebraicos, métodos iterativos y métodos analíticos. Métodos algebraicos. Los métodos algebraicos plantean la solución a través de un sistema de ecuaciones lineales. Una vez obtenidas las mediciones de todos los valores de atenuación totales en todas las direcciones angulares, asignando un valor de atenuación parcial a cada uno de los píxeles de la imagen final. Con este método se puede reconstruir la imagen hasta que todos los datos son adquiridos. Fue utilizado con los primeros equipos de TC, pero hoy en día está en desuso. Métodos iterativos. Los métodos iterativos se basan en encontrar la solución a través de estimaciones. Se realiza una predicción inicial de los valores de la matriz que es comparada y corregida en repetidas iteraciones con los datos de los cortes previos y los sucesivos. Sin embargo, la evolución en la adquisición de los datos hizo necesaria la búsqueda de otros métodos que permitieran reconstruir una imagen con el menor coste computacional posible. Métodos analíticos. Los métodos analíticos basan la solución en los principios del teorema de Radon, según el cual el valor de una función integrable en un punto orbitario se puede obtener inequívocamente por medio de su integración a lo largo de todas las líneas que pasan por ese punto y la transformada simple e inversa de Fourier. El algoritmo analítico se denomina retroproyección filtrada. Este proceso de reconstruir una imagen, pero no es reflejo fiel del original. La imagen obtenida aparece con los bordes borrosos sin nitidez. Sin nitidez. Esto se debe a que, partiendo de una matriz en la que el valor inicial de cada píxel es 0, cada adquisición agrega valor a todos los elementos de la matriz a lo largo de la dirección de la medición. Cuando un objeto cilíndrico es explorado desde diferentes posiciones angulares, la misma parte del cilindro es medida en más de una proyección angular, aumentando el valor final de atenuación y creando una imagen en forma de estrella en vez de circular. Se necesita un número elevado de proyecciones ya que se tiene que obtener información espectral suficiente para reconstruir la imagen de forma correcta. Un número insuficiente de proyecciones conlleva la distorsión de la imagen obtenida. Se aprecia la distorsión de la imagen según el número de proyecciones leídas y su borrosidad, aún teniendo un número elevado de estas. Para minimizar el artefacto en estrella se aplica previamente un filtro denominado convolución o kernel, partiendo de todas las proyecciones obtenidas que contengan información sobre un punto determinado. Se realiza una proyección inversa y el área de intersección de todas ellas determina el valor correspondiente del punto. Todos los datos del rastreo convolucionado se reasignan en una matriz de imagen bidimensional, pasando del dominio frecuencial al dominio espacial, de nuevo aplicando la inversa de la transformada de Fourier. La retroproyección filtrada, volviendo al símil musical, una vez obtenida la partitura de cada instrumento musical, es interpretada por cada uno de los músicos para crear de nuevo la sintonía. Resume el desarrollo del proceso de retroproyección filtrada. Principales filtros de convolución o kernel. Una parte muy importante de los procesos de mejora de la imagen es la resolución espacial. En TC se basan en la aplicación de algoritmos cuyo resultado depende únicamente de los niveles de intensidad de cada píxel de la imagen, pero no de la posición dentro de esta. Permiten resaltar determinados elementos de la imagen como los contornos de los objetos, mejorar el enfoque o reducir el ruido de fondo. Existen gran variedad de filtros que se clasifican de acuerdo con el resultado visual que producen sobre la imagen filtrada. Suelen agrupar en 4 categorías. Suaves: suavizan los datos reduciendo la diferencia entre píxeles adyacentes, reducen el ruido y la aparición de artefactos, pero disminuyen la resolución espacial de la imagen. Estándar: se utilizan en la mayoría de los estudios de rutina de tórax, abdomen o pelvis. Definidos: acentúan la diferencia entre los píxeles vecinos
para optimizar la resolución de contraste, pero produce un aumento del ruido de la imagen. Ultradefinidos maximizan la resolución de contraste y se utilizan para el estudio de pequeñas estructuras del cuerpo. Cada marca comercial utiliza nomenclaturas y sistemas de clasificación propios para los filtros kernel. Siemens, por ejemplo, clasifica los filtros con siglas según el órgano o la sección anatómica que se quiera estudiar: H cabeza, B cuerpos, C niños o S estudios especiales. Cada filtro está subdividido a su vez en una escala del 10 al 90 para poder elegir el grado de definición de la imagen. Cuanto mayor es el número, más nítida es la imagen. General Electric hace una clasificación similar: soft, suave, STD, estándar, edge, contorno, lung, pulmón, chest, tórax, bone, hueso, bone plus y detail, detallado. Para la configuración de una ventana de visualización de la imagen en TC, hay que determinar los datos, hay que determinar dos parámetros: amplitud de ventana WW, window width, nivel de ventana WL, window level. La amplitud de ventana determina el contraste de imágenes. Cuanto más estrecha sea, mayor contraste tendrá, porque los tonos de gris incluidos cubrirán una pequeña escala de densidades. Por ejemplo, una ventana centrada en 50 unidades Hounsfield y con una amplitud de 400 unidades Hounsfield tendrá imagen resultante con valores comprendidos entre menos 150 unidades Hounsfield, 50 menos 400 entre 2, y 250 unidades Hounsfield, 50 más 400 entre 2. Cualquier valor por debajo de menos 150 unidades Hounsfield se verá negro, y todo valor superior de 150 unidades Hounsfield representará un color blanco. Principales ventanas estándar. La elección de la ventana adecuada es esencial para conseguir una buena imagen diagnóstica, ya que como se pueden observar en el figura, los niveles de densidad prácticamente se sitúan en el estrecho del rango 10 a 90 unidades Hounsfield. Los valores de atenuación son distintos según el equipo que realiza el estudio, como también son distintos en cada persona, ya que dependen de sus características físicas tales como volumen y la edad. En estudios cerebrales, al ser muy similares las densidades de atenuación de la sustancia gris y la sustancia blanca, la ventana tiene que ser muy estrecha, de 80 a 100 unidades Hounsfield, y el centro debe situarse próximo a la densidad media del tejido cerebral, 35 unidades Hounsfield. Es la llamada ventana de cerebro. Con estos parámetros no se puede estudiar el cráneo, ya que cualquier estructura con densidad de atenuación superior a 75 unidades Hounsfield aparecerá blanca. Para poder estudiar el hueso, la ventana debe tener un centraje elevado sobre 350 unidades Hounsfield y un ancho de ventana también elevado de aproximadamente 1500 unidades Hounsfield. En la ventana de hueso, en los estudios de pulmón, para visualizar el mediastino y los tejidos blandos de la pared torácica, la ventana se centra en 50 unidades Hounsfield con una amplitud aproximada de 400 unidades Hounsfield. Es la ventana de mediastino. El resultado es una imagen con valor de densidad entre menos 150 unidades Hounsfield y 250 unidades Hounsfield, en la que el parenquima pulmonar se ve totalmente negro. Para poder estudiar el parenquima pulmonar, el centro de la ventana debe situarse en menos 200 unidades Hounsfield, y la amplitud debe ser mucho mayor, en torno a 1800 unidades Hounsfield. Es la ventana de pulmón. Finalmente, en los estudios abdominales, la ventana apropiada tendrá un centro en 50 unidades Hounsfield y su amplitud será de 350 unidades Hounsfield. Es la ventana de partes blandas. Otras funciones de visualización de la imagen. Dentro de una imagen se puede definir una región de interés ROI. Esta región tiene forma elíptica, cuadrada, poligonal, o incluso se puede hacer a mano alzada y permite calcular áreas, valores de los píxeles, desviaciones o comparaciones entre varias regiones de interés. La determinación de la ROI y su ubicación exacta en la imagen han de ser definidas por el técnico y son esenciales, por ejemplo, para la realización de estudios de angiografías con contraste, el histograma en la representación de forma de gráfica del valor de atenuación.
de los diferentes píxeles de la imagen. Tiene dos aplicaciones principales: la evaluación del cambio de valores de cada píxel dentro de un array al introducir un medio de contraste durante la realización de un estudio, y el análisis y la comparación de distintos tejidos previamente seleccionados con la array. Bueno, ahí quedó el siguiente capítulo, y después pasa lo que es la prueba, y ahorita así los dejo.